Bueno, y entendiendo cuál es nuestro avatar financiero y nuestra personalidad, sabemos precisamente esa propensión a tomar riesgos, pero tenemos que ajustarlos con nuestros objetivos. Puede ser que yo tenga mucha posibilidad, mucha propensión a tomar riesgo, pero mi capacidad para tomar riesgo no es lo suficientemente alta porque tengo una restricción de liquidez. Entonces yo puedo tener una personalidad súper artesana y querer invertir en un producto de súper largo plazo, en un fondo inmobiliario, pero es que resulta que mi objetivo de inversión es comprar una casa en un año. Entonces, tengo mucha propensión a tomar riesgo, pero tengo, o mucha habilidad para tomar riesgo, pero tengo poca posibilidad. Mi capacidad es baja. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir un objetivo de corto plazo. Entonces, por eso necesitamos entender muy bien quiénes somos y qué propensión a tomar riesgo tenemos, pero también tenemos que compatibilizarlo con los objetivos para que realmente nos den las restricciones que realmente tenemos a la hora de tomar riesgos. Bueno, y hablemos precisamente de esos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos más comunes? Uno de los objetivos financieros más claros es, por supuesto, la compra de una casa, eh, la educación, la educación nuestra o la educación de nuestros hijos, una inversión para retiro, para yo tener una mesada pensional cuando no esté en capacidad de trabajar y pueda mantener mi nivel de vida. Y hay objetivos de inversión de muy largo plazo, por ejemplo, una universidad que tiene un endowment o un fondo para dar becas a los estudiantes mucho más hábiles y para poder ayudar a mejorar la educación. Entonces, por ejemplo, si partimos de esos cuatro objetivos, pues tiene que haber una congruencia con cómo debo yo invertir para lograr esos objetivos. Entonces, ahorita vamos a hablar de los objetivos de corto plazo. Digamos que yo voy a ahorrar para irme a estudiar el próximo año, hacer una maestría en el exterior y necesito un monto determinado. Necesito ahorrar 80 millones de pesos para lograr ese objetivo. Ya tengo una parte, pero necesito crecer ese patrimonio para poder lograr mi objetivo. Aquí que tengo yo muy claro una restricción de liquidez. ¿Por qué? Porque es un horizonte de inversión de corto plazo. Entonces yo no me puedo ir a invertir en activos de muy largo plazo. Yo no puedo invertir en fondos inmobiliarios, en fondos de capital privado. Yo aquí tengo que concentrarme en aquellos activos principalmente de renta fija con vencimientos relativamente cortos. Entonces, dijimos que íbamos a hablar muy claro y muy sencillo. ¿Qué es un activo de renta fija? Básicamente es un bono. ¿Y un bono qué es? Pues básicamente es una empresa o un gobierno que decide emitir deuda, que es básicamente yo como inversionista le estoy prestando plata al gobierno y el gobierno me promete pagarme unos intereses y al final devolverme el capital que yo le presté. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Voy a emitir yo, Catalina Tobón, un bono a 2 años donde tú, Mariana, me vas a prestar. Entonces, tú, Mariana, me prestas 100 pesos y yo te prometo que todos los años te voy a entregar un interés del 7% y al final de los 2 años te voy a devolver los 100 pesos. Eso, mal contado, es un bono. Y cuando yo voy a invertir en el corto plazo, cuando yo estoy ahorrando para mi educación, lo ideal es invertir en bonos, principalmente instrumentos bastante líquidos, instrumentos de corto plazo. Yo puedo diversificar, hay bonos que son tasa fija, es decir, yo, Catalina Tobón, le digo a Mariana que le voy a devolver 7%. O puedo tener instrumentos a tasa variable que yo le puedo decir a Mariana, yo le voy a devolver, en vez del 7% fijo, le voy a devolver una tasa que es variable, que puede oscilar entre el 3% y el 6%, dependiendo cómo esté esa tasa de mercado, que a veces, por ejemplo, es la DTF o la IBR,
O puede ser un bono que esté indexado a la inflación. Entonces yo le puedo decir, en vez de Mariana, le voy a entregar 7%, le voy a entregar la inflación más unos puntos. Y si la inflación está en 5% y yo le prometí que le iba a entregar la inflación más 200 básicos, pues le voy a entregar finalmente ese 7%. Entonces ese es el mundo de los bonos, ese es el mundo de los instrumentos, digamos que se denominan renta fija, y es interesante entenderlos porque cuando yo tengo objetivos de corto plazo, tengo restricciones de liquidez, así tenga una personalidad financiera muy propensa a tomar riesgo, esas restricciones me hacen que no pueda tomar riesgo y yo tengo que tomar instrumentos que sean poco volátiles. Ahora hablemos de objetivos de inversión mucho más de mediano plazo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la educación, no la mía, pero seguramente la de mis nietos. Entonces, yo ya no voy a invertir a 2 años, sino voy a invertir más a 10 años. Entonces, yo aquí puedo diversificar un poco más y entonces acá puedo tomar instrumentos no solamente de renta fija, sino de renta variable. ¿Y qué son esos instrumentos de renta variable? Son acciones. ¿Y qué es una participación en una compañía? Yo, Catalina Tobón, tengo una compañía, necesito capitalizar, crecer mi compañía y lo que voy a hacer es emitir acciones para que tú, Mariana, tú, Camila, tengan una participación de esas acciones y con ese dinero que ustedes me dieron, yo pueda crecer mi compañía. ¿A cambio de qué? A cambio de dividendos. Entonces, cuando yo esté generando utilidad, yo le voy a dar unos dividendos a Mariana, unos dividendos a Camila, Camila va a tener esas acciones y Camila se va a ver beneficiada por tener esa participación en la empresa de Catalina. Ahora, en el mundo de la renta variable hay los mercados públicos y los mercados privados. Los mercados públicos son lo que la gente denomina la bolsa. Eso que es como un casino, eso es la bolsa, eso es un mercado público. Entonces volvamos al ejemplo de la empresa de Catalina. Catalina creció mucho y realmente montó una empresa que creció, que se volvió bastante grande y sale a mercado. Entonces, con ayuda de una banca de inversión, estructura una emisión de acciones y esas acciones se vuelven públicas. Entonces, no solamente Mariana y Camila pueden adquirir, sino Mariana, Camila, Tomás y todo el que quiera puede adquirir las acciones de la empresa de Catalina. ¿Por qué? Porque está en el mercado público de valores. Ahora, hay también lo que se denomina el mercado privado. Entonces, esa era Catalina, que básicamente a través de un fondo de capital privado le da la opción a Mariana y a Camila para que le compren esas acciones y ese es el mercado privado. Entonces, volvamos, cuando yo tengo un horizonte de inversión más o menos de 10 años, un poco más plazo, yo ya puedo diversificar y puedo hablar de inversiones en bonos y en renta variable. Entonces puedo invertir en renta fija y no necesariamente tiene que ser renta fija con vencimiento a 2 años, sino puede ser renta fija con vencimiento a mucho más plazo. Puedo utilizar bonos de Colombia, bonos de Brasil, bonos de México. Puedo diversificar mucho más y puedo asumir un poco más de riesgo porque mi restricción en materia de liquidez es mucho menor que la que yo tenía cuando iba a ahorrar o invertir solamente para un objetivo de 2 años. Y por supuesto, hablemos de objetivos de más plazo, hablemos de mi retiro. Mi retiro, yo, Catalina, en 20, 30 años me quiero retirar y cómo debo invertir y cómo, en qué instrumentos. Por supuesto, acá el error más grande que cometen los inversionistas es invertir en el largo plazo en instrumentos de corto plazo. Entonces, ay no, qué pena, yo tengo una personalidad súper calculadora, a mí no me gusta asumir ningún tipo de riesgo, entonces yo solamente invierto en efectivo. Eso es un craso error y por eso es tan importante conocer el avatar financiero. Yo, Catalina, puedo ser la más conservadora del mundo, pero si yo estoy invirtiendo y ahorrando para mi retiro, yo necesito utilizar instrumentos así me parezcan muy volátiles como las acciones, los fondos de capital privado, los fondos inmobiliarios, las estructuras que tengan derivados me parezcan súper complejas y súper distantes y súper volátiles, las tengo que utilizar
porque la única forma que yo voy a lograr tener un retorno adecuado en el largo plazo es mediante la utilización de esos mecanismos de inversión que son más volátiles, que tienen más riesgo, pero que me van a dar una rentabilidad mayor. Entonces, importantísimo. ¿Por qué hice énfasis en conocer esa personalidad financiera? Porque esa personalidad me da esa propensión a tomar riesgos o a no tomar riesgos innecesarios y por supuesto esa es normalmente esos sesgos de personalidad son los que me obligan a cometer errores. Pero yo tengo que tener clarísimo mis objetivos y cuáles son esos mecanismos que me sirven para cumplir mis objetivos. Yo no puedo invertir en un fondo de capital privado que es de largo plazo, que tiene una volatilidad y un riesgo muy alto para comprar una casa en 2 años. ¿Por qué? Porque no hay ninguna coherencia. Así yo tenga una personalidad muy artesana, muy creativa, donde esté dispuesto a tomar muchísimos riesgos, pues no me sirve. Ahora bien, todo lo contrario, yo puedo ser la más conservadora, la más calculadora del mundo, la que mejor dicho no compra nada, no tengo deudas, yo solamente me gustan los CDTs y las inversiones de súper corto plazo. Pero si yo me quiero pensionar algún día, yo tengo que buscar instrumentos que renten por encima de inflación, porque si yo no rento por encima de inflación, yo no voy a tener una mesada pensional que me ayude a tener un nivel de vida adecuado. Entonces es fundamental ese match entre el avatar financiero, entre la personalidad y la propensión que tengo yo a tomar riesgos con la posibilidad o capacidad de tomar riesgos que está relacionada con el objetivo que yo estoy buscando en materia de inversiones. Y para eso, obviamente, importantísimo entender, los bonos de corto plazo son idóneos para inversiones de corto plazo. Las acciones y los bonos de mayor plazo son idóneos para las inversiones de mediano plazo. Y los instrumentos más complejos como los fondos inmobiliarios, los fondos de capital privado, las estructuras que impliquen derivados, por supuesto, los bonos con mayor vencimiento o vencimiento mayor a 20 años, las acciones, digamos, de sectores mucho más agresivos y mucho más riesgosos son idóneas para inversiones mucho más de largo plazo, por ejemplo, para una pensión o para un endowment de una universidad o para alguien que esté buscando heredarle a sus nietos y a sus tataranietos. Importantísimo tener esto claro.